ir suscitando lo económico, lo social y también el sistema sanitario y también en nuestro país, qué es lo que sucede. Vamos a hacer un análisis por sobre todas las cosas de la región, cómo está Latinoamérica respondiendo ante la pandemia, siendo que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que es el nuevo epicentro del brote. Para eso lo vamos a analizar con Sebastián Lacunza, que es periodista y escritor. Sebastián, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Diana. Diana, buenas noches, un gusto grande estar en comunicación con ustedes. ¿Qué evaluación en principio podemos hacer de Latinoamérica con respecto al coronavirus, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos actualmente todos los países? ¿Si hay comportamientos homogéneos o es muy diverso según el país? Viene siendo bastante diverso, efectivamente. Si analizamos los números, no es una sorpresa, de hecho, que los países del Cono Sur y los de más al sur del Cono Sur, como Chile, Uruguay y Argentina, se agrega Paraguay en este caso, son los que exhiben números más moderados en cuanto a las circunstancias más dramáticas que tiene en el mundo y en el continente, en contraste con la situación de Brasil, Ecuador, Perú, México incluso. Digamos, en ese sentido no es una sorpresa en virtud de que son los países con mayor desarrollo humano, especialmente Chile, Uruguay y Argentina. Ahora, por lo demás, la respuesta ha sido muy disímil, Diana, entre los diferentes gobiernos, y eso marca una realidad de bastante desintegración, bastante aislamiento, cierta imposibilidad en este momento de coordinar una respuesta ante un desafío muy difícil, pero que con algún mayor nivel de coordinación podría tener mejores resultados. Sebastián, acá está Facundo que te quiere preguntar. Sí, el principal agravante, digamos, de la región, o el principal agravante común para toda la región, ¿crees que pasa por los bolsones de pobreza y desigualdad que existen? Bueno, tomado muy genéricamente diríamos que sí, no es un secreto que América Latina se maneja en un rango de ingreso per cápita, aunque las diferencias son marcadas entre los países. Recién aludía un poco a eso. El país con mayor crecimiento de Sudamérica en los últimos 15 o 20 años, entiendo, es Perú, ¿no? Casi seguro, sí. Pero creo que con diferencia. Bueno, Perú es hoy el segundo país más afectado por el virus, o el tercero, depende de lo que pase en Ecuador, que son números muy oscuros. Pero si no, puede ser el segundo detrás de Brasil o el tercero detrás de Brasil y Ecuador en cuanto a números absolutos de contagiados en Sudamérica. Eso también habla de una realidad de un país como Perú. Habla de la realidad de un país con una tasa de informalidad muchísimo mayor que en la Argentina, con una tasa de pobreza en servicios básicos muchísimo mayor que en los países del Cono Sur. Hay ciertas realidades, como por ejemplo la cantidad de población que cobra un haber jubilatorio en Argentina o en Uruguay comparada con la de Perú, y hay una diferencia muy importante. Entonces, con esto estoy diciendo, en los países hay matices, hay realidades diferenciadas, y a su vez también hubo muchas respuestas sanitarias que están siendo cuestionadas, digamos, ¿no? En el caso de Brasil ni hablar, porque hay una conjunción de situaciones cerradas, pero también en países como Chile, por ejemplo. Claro. Me gustaría también hablar de Chile, ya que lo mencionaste, ¿no? En un país donde previo a toda la pandemia se cuestionaba bastante el acceso a la salud y ahora también se encuentra con un sistema sanitario bastante colapsado, o al borde, por lo menos. Sí, eso están diciendo, con números fuertes que están duplicando de alguna manera la cantidad de muertes en la Argentina por día, como lo conocimos hasta hoy. Chile tiene un sistema de salud, como es todo en Chile, muy desigual, con una élite con acceso a, sería algo similar, pero no es igual a las prepagas, porque allí es por aporte obligatorio, van a prepagas, y los sectores de menores ingresos van al sistema público de salud. Digamos, esto tampoco es tan diferente con respecto a Argentina, pero es diferente porque está más estructurado, más segregado. Y allí lo que hubo también fue, bueno, es un país con un Estado mucho más retirado que en la Argentina, ¿sí? Con una cultura que ha quedado en Chile, por lo menos del pinochetismo en adelante, con un Estado muchísimo más minimizado que en la Argentina, y también ha habido
una respuesta un poco errática del gobierno, estableciendo algunas cuarentenas laxas, por decirlo de alguna manera, y a destiempo. Y hoy en día, bueno, está teniendo lamentablemente números un poco peores que los que conocemos en nuestro país. Con respecto a los gobiernos, ¿no?, de cada uno de los países en algún punto, ¿cómo se están comportando de alguna forma, ¿no? Vamos a tocar Brasil un poco más adelante, ¿no?, que tiene un problema no nada más sanitario, sino también institucional. Pero bueno, Perú, Chile, Argentina, ¿cómo se fueron comportando con su ciudadanía y qué políticas fueron implementando? Mira, hay cuestiones culturales. En Perú y en Chile se estableció toque de queda, ¿sí? Y esa fue una de las primeras respuestas en determinados horarios. Bueno, eso en la Argentina no es más difícil que ocurra, porque la relación con el ejército en las calles y con ciertos controles de circulación militarizados de alguna manera es más problemática. Entonces, las respuestas de los gobiernos, yo insistiría en el punto inicial, ha sido bastante descoordinada porque hay bloques que no están funcionando. Entiendo que vos dijiste, más adelante hablamos de Brasil, pero bueno, también el hecho de que Brasil esté viviendo una situación tan particular, un país por producto interno, por influencia, por su relacionamiento con otras potencias, podría, yo no digo marcar un norte, pero podría coordinar políticas, supongamos, y eso está en absoluta ausencia. Y el bloque, bueno, por la circunstancia de Bolsonaro particularmente, la respuesta de México también fue errática y pobre. Y el bloque más en Venezuela, la verdad que yo no tengo personalmente información en detalle de lo que está pasando, pero sí sabemos que hay una situación humanitaria muy claro, seria, muy severa, hay una situación también de mucho autoritarismo. Y también el bloque más de centro-derecha, de Perú, de Chile, se ha mostrado también con mucha incapacidad, con mucha torpeza. Ecuador, ni hablar, digo, sabemos lo que pasó en Guayaquil, ¿no? El tema es que no se sabe hoy en día en algunos países cuántas son las contagiados y las víctimas letales del coronavirus. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo se explica el caso de Uruguay? Porque vos recién decías de Chile que la política sanitaria había sido errada, pues dieron marchas y contramarchas con el tema de la cuarentena. En Uruguay no se hizo cuarentena obligatoria y la verdad es que despega del resto de los países de Latinoamérica. ¿Cómo se explica? Mira, no soy la persona adecuada para explicar por qué desde el punto de vista sanitario en determinada medida funciona de una manera un país y en otra de otro. Sí, lo que podemos analizar era lo que decíamos anteriormente, ciertas fortalezas estructurales que tiene Uruguay en relación con América Latina, cercanas a las fortalezas de Argentina. Si analizamos los números globales, las consecuencias de la pandemia en la Argentina y en Uruguay no son tan distantes en relación a la cantidad de habitantes de los respectivos países. Sí, ahora Argentina está afrontando una situación severa por el volumen de las villas en una de las megalópolis más importantes del mundo. Y ello me parece que juega un factor. Uruguay también tiene villas, también tiene sectores muy empobrecidos, pero la menor densidad estimo que juega un factor. Tiendo a creer más particularmente que está vinculado a las fortalezas del país en cuanto a su condición del Estado, de la estructura, del desarrollo humano, que a otra cosa. Sebastián, hay un debate, digamos, generalizado, sobre todo en Argentina, pero me imagino que en todos los países, qué va a pasar post pandemia y qué reformas se pueden de alguna manera encarar a partir de lo que es un deterioro muy visible de la economía, sobre todo en la Argentina, donde se postergaron muchas reformas estructurales. ¿Crees que es el momento para empezar a discutir esas reformas, esos cambios estructurales? Empiezo por el final. Yo creo que los gobiernos deberían, es difícil hablar de estructurales, pero por lo menos sí deberían actuar con mayor decisión en cuanto a quién paga los costos de la pandemia. Hay sectores privilegiados en la Argentina sobre los cuales el Estado podría actuar, ¿sí? En cuanto a establecer impuestos de emergencia, en cuanto a intervenir en ganancias de sectores que están aprovechándose de su situación monopólica y de la particularidad de la pandemia en cuanto a los
las rutinas de consumo. Eso en cuanto a la emergencia, ¿no? Más allá de que luego se elaboren reformas impositivas, cambio de prioridades, intervención del Estado, es otra cuestión. Pero en la emergencia entiendo que el gobierno argentino debería ser más claro, más decidido y actuar en consecuencia, por un lado. Por otro lado, también hay una cuestión más global, lo ha dicho el economista Jeffrey Sachs y lo dicen muchos economistas, se va a dar una situación de deuda, de insolvencia de la deuda de los países, que probablemente en la visión de algunos economistas el problema de la deuda en la Argentina va a quedar como un problema menor en comparación de lo que va a ser el volumen de desbalances de las economías de los países emergentes. Chile mismo acaba de pedir un préstamo muy importante para su economía al FMI. Chile es un país con unas cuentas, por lo menos, muy sanas. Es decir, se va a dar una situación que va seguramente a requerir articulaciones globales para hacer frente a ellas. Sebastián, me gustaría preguntarte ahora sí, ¿no? En un capítulo final y aparte, te diría de Brasil y después un poquitito de México, si nos puedes dar un análisis. Pero Brasil principalmente por las idas y vueltas de Jair Bolsonaro en toda la pandemia, que incluso lo llevó a un límite de peligro institucional. Sí, me parece que esto también nos pone a las puertas de una reflexión sobre te voy a contestar sobre lo que a mí me gustaría, digamos, ante la emergencia de estos liderazgos autoritarios de la nueva era, podríamos llamarles neofascistas, hiperpersonalistas, conllevan un riesgo muy importante y severo en cuanto a la gestión también. No solamente en cuanto a los derechos civiles que recortan, ¿sí?, por su propia impronta autoritaria, sino también en cuanto a la gestión. Estamos aquí presenciando la acción de gobiernos que por decisiones erradas cobran probablemente decenas de miles de víctimas. Claro, ¿sí? Por cuestiones vinculadas casi a lo astrológico, por el tipo de respuestas que están teniendo. Me parece que esto también nos confronta a la calidad de la democracia en Brasil. Me parece que si hay que establecer un punto de partida, más allá de los errores que tuvo el Partido de los Trabajadores y de los casos de corrupción que verdaderamente tuvo el Partido de los Trabajadores, no sé si ustedes recuerdan la sesión justamente en la que se decidió la apertura del juicio a Dilma Rousseff, que luego derivó en su destitución, la apertura del impeachment. Bueno, ¿recuerdan el desfile de diputados con expresiones religiosas y que voto por mi hijo y voto porque me lo mandó Dios? En esa misma sesión Jair Bolsonaro votó por el torturador de Dilma Rousseff. Digo, ahí había un engendro en esa Cámara de Diputados que es mucho más entendible que es lo que está ocurriendo ahora. El porqué de la emergencia de Bolsonaro. Ante eso, digamos, aún pecando de priorizar mis deseos, me parece que sería importante que quienes creen en la democracia, más allá de las ideologías, actúen con mecanismos preventivos, con diques, para que incluso diría medios de comunicación, para que la emergencia de estos neofascismos encuentre una contención antes de que lleguen a gobernar países. Bueno, última pregunta, cortito, antes de cerrar. ¿Vos crees que puede llegar a haber estallidos sociales con respecto a todo lo que suscita lo colateral de la pandemia, ¿no?, que es la crisis económica en nuestro país? En la Argentina, me preguntás puntualmente. En la Argentina. A ver, hay una situación que por ahora marcan una alta popularidad en el gobierno y yo creo que es una popularidad, en realidad alta popularidad de cómo el gobierno gestionó la pandemia, lo cual no quiere decir alta popularidad del gobierno. También es cierto que por los tipos de la sociedad, por el tipo de reacción de la sociedad argentina, el tipo de comportamiento, esos liderazgos a veces en breve tiempo cambian de sentido. Claro. Pero por ahora el hecho de que exista cierto consenso sobre la forma en que Alberto Fernández ha encarado
la respuesta y que a su vez tiene un reflejo en la cantidad de víctimas fatales, me parece que es un factor de contención. El hecho de que exista o presencia estatal o presencia de organizaciones sociales con presencia en el territorio, que no existe en esta magnitud en Perú, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, que me parece que eso también se ve reflejado en las consecuencias de la pandemia, va a ser un factor que va a mitigar. El hecho de que exista en la Argentina determinados ingresos universales, tanto a nivel jubilatorio como a nivel de niños, por la asignación universal por hijo, también son factores que van a, de alguna manera, mitigar. Dicho esto, Diana, no lo sé, si hablamos en un mes y la situación cambió dramáticamente, no me digas que yo no avisé, porque la verdad no estoy avisando lo contrario tampoco. Bueno, es parte de la inestabilidad también que tiene la pandemia, ¿no? El dinamismo del que todo el mundo habla. Me veo congelado, pero sigo hablando. Si en la Argentina existe, por factores meramente de salud, un nivel de agresividad y de penetración como ha existido en España y en Italia, me parece que vamos a estar hablando de una realidad muy diferente. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo grande. Es interesante, ¿no, chicos? Hacer a veces un pantallazo de cómo está la región para poder evaluarlo. Nos vemos mañana. Nos reencontramos a las 20:30 con las noticias y a las 22 hacemos Hoy Nos Toca la Noche. Chau.